Imagina llegar a los 60, 70 años, una etapa donde el tiempo ya no parece un recurso ilimitado. Externamente puede que existan logros, una vida que muchos calificarían de normal o incluso exitosa. Sin embargo, internamente, una persistente inquietud, un sentimiento difuso de que algo crucial, algo esencial, fue sistemáticamente descuidado. Es una melancolía sutil que ni siquiera los recuerdos de supuestos triunfos pasados logran disipar por completo. Figuras como el Charles Foster Kane de Ciudadano Kane, con su opulencia material contrastando con un profundo vacío existencial, personifican esta disonancia. A menudo nos preguntamos si los consejos comunes sobre aprovechar la vida realmente tocan la fibra de aquello que nos acecha en la quietud de la vejez. Existe la insinuación de que un filósofo, conocido por su mirada penetrante y a menudo sombría sobre la condición humana, Arthur Schopenhauer, identificó con asombrosa precisión aquello que más lamentamos, una verdad incómoda que, si fuera comprendida a tiempo, podría redefinir nuestras prioridades más fundamentales y tal vez alterar el curso de nuestro destino. ¿Cuál será esa sombra, esa carga que se cierne sobre el atardecer de la existencia, que Schopenhauer nos instó con tanta vehemencia a confrontar antes de que fuera, irremediablemente, demasiado tarde? La naturaleza del arrepentimiento es una constante en la experiencia humana. Se manifiesta de diversas formas y en diferentes fases de nuestra vida, pero adquiere un peso particularmente solemne cuando la conciencia de nuestra finitud se vuelve ineludible. Es en ese momento, cuando el horizonte temporal se acorta, que las reflexiones sobre el pasado se cargan de una intensidad distinta. Lo que antes eran meras especulaciones o lamentos pasajeros, pueden transformarse en una carga persistente, una sombra que tiñe la percepción del presente y ensombrece las perspectivas del futuro, por breve que éste parezca. Esta universalidad no lo hace menos personal ni menos doloroso. La percepción que tenemos del tiempo sufre una transformación drástica a lo largo de los años. En la juventud parece un océano sin fin, abundante y generoso, permitiéndonos posponer, experimentar y equivocarnos con aparente impunidad. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la madurez y la vejez, esa percepción cambia radicalmente. El tiempo comienza a sentirse como arena fina que se escurre entre los dedos, cada grano perdido irrecuperable. Es entonces cuando la sensación de oportunidades perdidas o de tiempo mal invertido puede acentuarse, generando una profunda angustia existencial. Antes de adentrarnos en el núcleo de su advertencia, es pertinente recordar brevemente quién fue Arthur Schopenhauer. A menudo etiquetado como el filósofo del pesimismo, su obra se centra en el concepto de la voluntad como una fuerza ciega e insaciable que subyace a toda existencia, generando un ciclo perpetuo de deseo y sufrimiento. Sin embargo, este aparente pesimismo no era un fin en sí mismo. Paradójicamente, Schopenhauer dedicó gran parte de su filosofía a explorar caminos que pudieran ofrecer algún tipo de alivio o redención frente a este sufrimiento inherente a la condición humana. Es crucial distinguir entre los arrepentimientos triviales, aquellos pequeños errores de juicio o decisiones desafortunadas que todos acumulamos, y aquellos de naturaleza existencial. Estos últimos son los que verdaderamente nos conciernen aquí, pues tocan el núcleo mismo de cómo hemos vivido nuestra única e irrepetible vida. No se trata de lamentar una mala inversión o una discusión inoportuna, sino de enfrentarse a la posibilidad de haber errado fundamentalmente en la orientación de nuestra existencia, en la jerarquía de nuestros valores y en la búsqueda de nuestro propósito. Como telón de fondo para la advertencia más profunda que Schopenhauer nos legó, es útil considerar los lamentos comunes que suelen surgir en la vejez, aquellos que estudios y anécdotas populares recogen con frecuencia. Frases como «ojalá hubiera arriesgado más», «ojalá hubiera expresado más mi amor» o «ojalá no hubiera trabajado tanto, descuidando a mis seres queridos y a mí mismo», resuenan con una familiaridad melancólica. Estos arrepentimientos, aunque válidos, sirven como un preámbulo a una comprensión más esencial del error vital que Schopenhauer identificó. La promesa implícita en la filosofía de Schopenhauer, a pesar de su reputación, no es simplemente la de señalar el error o regodearse en la miseria humana. Al contrario, al identificar la raíz de este gran lamento tardío, ofrece una comprensión que, incluso si llega en las últimas etapas de la vida, puede aportar alguna forma de paz, aceptación, o al menos una claridad que mitigue la amargura. No se trata de borrar el pasado, sino de reinterpretarlo a la luz de una verdad más profunda sobre nuestra propia naturaleza y nuestras motivaciones. Para comprender la advertencia de Schopenhauer,
Es imprescindible desentrañar su concepto central, la voluntad, Willensumleben. No se refiere a la voluntad consciente o al libre albedrío como comúnmente lo entendemos, sino a una fuerza cósmica, ciega, irracional e insaciable que impregna toda la existencia, desde el crecimiento de una planta hasta los impulsos más complejos del ser humano. Es el querer vivir, el impulso primordial que nos mantiene en constante movimiento y búsqueda, a menudo sin un propósito claro o una satisfacción duradera. Esta voluntad, según Schopenhauer, se manifiesta en cada uno de nosotros como una corriente incesante de deseos, anhelos y necesidades. Vivimos bajo la ilusión de que la satisfacción de estos deseos nos traerá una felicidad permanente, pero cada deseo cumplido solo da paso a uno nuevo o al tedio que sigue a la saciedad. Es un motor interno que nos empuja constantemente hacia adelante, persiguiendo objetos y estados que creemos nos completarán, sin darnos cuenta de que la propia naturaleza de la voluntad es ser insaciable. Su esencia es el querer perpetuo. Podemos imaginar la voluntad como un amo invisible y tiránico, dictando nuestras acciones y pensamientos sin que seamos plenamente conscientes de su dominio. Nos mantiene atrapados en un ciclo implacable. El deseo surge, nos esforzamos por satisfacerlo, obtenemos una breve gratificación, caemos en el aburrimiento o la insatisfacción, y un nuevo deseo emerge para reiniciar el proceso. Este ciclo, argumenta Schopenhauer, es la fuente primordial de nuestro sufrimiento, una rueda de la que es difícil escapar sin una comprensión profunda de su mecanismo. La sociedad moderna, con su énfasis en el consumismo, la gratificación instantánea y la validación externa, no hace más que amplificar la tiranía de esta voluntad. Somos bombardeados constantemente con mensajes que nos incitan a desear más, a adquirir más, a ser más según ciertos estándares superficiales. Esta cultura exacerba nuestra natural propensión a buscar la felicidad en objetos y reconocimientos externos, alejándonos aún más de la posibilidad de una paz interior genuina y duradera que no dependa de las fluctuaciones del mundo. Resulta inquietante considerar que muchos de nuestros objetivos de vida, aquellos por los que trabajamos arduamente y sacrificamos tanto, podrían no ser elecciones auténticas de nuestro ser más profundo, sino meras manifestaciones de esta voluntad impersonal. La carrera ambicionada, la riqueza acumulada, el estatus social anhelado. Schopenhauer nos invitaría a cuestionar si estos son fines verdaderamente nuestros o si son simplemente los dictados de una fuerza que opera a través de nosotros, utilizándonos para sus propios fines ciegos de perpetuación. Es aquí donde comenzamos a conectar la naturaleza de la voluntad con esto que, según Schopenhauer, se lamenta con tanta amargura al final de la vida. Ese gran arrepentimiento surge del reconocimiento tardío de haber vivido una existencia entera al servicio de esta fuerza ciega, persiguiendo sus dictados sin cuestionarlos, sin comprender su naturaleza ilusoria, y dándose cuenta, cuando ya queda poco tiempo, de que la verdadera vida, la vida del ser interior, quizás nunca comenzó realmente. Así, esto que Schopenhauer insistió en que dejáramos de lamentar antes de que fuera demasiado tarde, se revela con claridad. Es el profundo y amargo arrepentimiento por haber basado la mayor parte de nuestra existencia en la persecución incesante de la validación externa, el estatus social, la acumulación de riqueza material como un fin en sí misma, y la búsqueda de placeres sensoriales fugaces. Es el lamento por una vida orientada hacia afuera, descuidando el cultivo del mundo interior, que es la única fuente de verdadera y perdurable satisfacción. La crítica de Schopenhauer a la excesiva dependencia de la opinión de los demás es mordaz. Observó cómo nos convertimos en esclavos de lo que otros piensan o dicen de nosotros, sacrificando nuestra autenticidad y nuestra paz interior en el altar de la aprobación ajena. Esta preocupación por la imagen, por el ¿qué dirán?, nos lleva a vivir una vida prestada, moldeada por expectativas externas, en lugar de por nuestras convicciones internas. Ecoando a sabios como Séneca o Marco Aurelio, Schopenhauer veía esta dependencia como una prisión autoimpuesta. El vacío existencial que a menudo sigue incluso al logro de metas externas largamente anheladas es una prueba de esta futilidad. Cuando se alcanza la cima profesional, la riqueza deseada o el reconocimiento social, puede surgir una desconcertante sensación de ¿y ahora qué? Este vacío es el resultado de haber apostado toda nuestra felicidad a factores externos que, por su propia naturaleza, son transitorios e incapaces de satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. La voluntad,
una vez satisfecha momentáneamente, pronto exige un nuevo objetivo. Vivimos bajo la persistente ilusión de que la felicidad reside en el tener más que en el ser. Acumulamos bienes, experiencias, títulos y reconocimientos, creyendo que cada nueva adquisición nos acercará a ese estado de plenitud anhelado. Sin embargo, como también exploró Erich Fromm siglos después, esta orientación hacia la posesión nos aleja de nuestro propio ser, de nuestras capacidades internas, de nuestra riqueza intrínseca. La verdadera satisfacción no proviene de lo que poseemos, sino de lo que somos y de cómo nos relacionamos con el mundo. Esta incesante persecución de metas externas y validación social nos desvía sistemáticamente del desarrollo de nuestro mundo interior. El tiempo y la energía que invertimos en construir una fachada para impresionar a otros, o en acumular bienes materiales, es tiempo y energía que no dedicamos a cultivar nuestros talentos genuinos, nuestra capacidad de reflexión, nuestra sensibilidad artística o nuestra paz de espíritu. Descuidamos el jardín interior mientras nos afanamos en decorar el exterior de la casa. El lamento tardío, ese que Schopenhauer advierte, es precisamente el doloroso reconocimiento de la futilidad de esta cacería cuando el tiempo para redirigir nuestra energía y atención se ha agotado o escasea dramáticamente. Es la amarga constatación de haber apostado por los valores equivocados, de haber confundido los medios con los fines y de haber llegado al final del camino con las manos llenas de cosas que, en última instancia, no pueden comprar la paz ni el significado que tanto se anhelaba secretamente. Profundizando en la crítica de Schopenhauer, encontramos su vehemente denuncia de la tiranía que ejerce la opinión ajena sobre nuestras vidas. La preocupación excesiva por lo que los demás piensan de nosotros, ese constante ¿qué dirán?, se convierte en un carcelero invisible pero poderoso. Nos movemos por el mundo no según nuestros propios principios o deseos auténticos, sino calculando el impacto de nuestras acciones en la percepción que los demás tendrán de nosotros. Una carga pesada y, en última instancia, inútil. Esta preocupación por la imagen externa inevitablemente moldea nuestras elecciones más cruciales. La carrera que elegimos, las relaciones que cultivamos, incluso los valores que decimos profesar. Con demasiada frecuencia, estas decisiones no surgen de una convicción interna profunda, sino del deseo de encajar, de ser aceptado, de ser admirado. El resultado es una vida inauténtica, una representación teatral donde interpretamos un papel que creemos que el público espera, en lugar de vivir nuestra propia verdad. El miedo a la soledad o al ostracismo social a menudo actúa como un poderoso motivador para esta conformidad. Tememos ser diferentes, ser juzgados o ser excluidos si nos desviamos de las normas y expectativas del grupo. Sin embargo, Schopenhauer, al igual que otros pensadores introspectivos, veía la soledad no como una desgracia, sino como una condición esencial para el pensamiento profundo, la creatividad y el autoconocimiento. Es en el silencio de la soledad donde podemos escuchar nuestra propia voz interior. Consecuentemente, uno de los mayores arrepentimientos que pueden surgir es el de no haber tenido la valentía de ser verdaderamente quien uno es. El lamento por haber suprimido inclinaciones naturales, talentos únicos o pasiones genuinas por miedo al juicio o a la incomprensión. Se mira hacia atrás y se ve una vida vivida a medias, una versión diluida de lo que podría haber sido si se hubiera honrado la propia individualidad por encima de la aprobación externa. Schopenhauer también destaca la crucial diferencia entre la reputación y el carácter. La reputación es externa, depende de la opinión fluctuante de los demás. Es frágil y puede ser destruida por un rumor o una mala interpretación. El carácter, en cambio, es interno. Es la suma de nuestras cualidades morales y nuestra fortaleza interior. Es sólido y se construye a través de nuestras acciones y elecciones conscientes. Centrarse en la reputación es construir sobre arena. Cultivar el carácter es construir sobre roca. La constatación tardía, a menudo dolorosa, es que la aprobación ajena es un fundamento extremadamente inestable para la autoestima y la felicidad duradera. Aquellos cuya opinión tanto valoramos pueden cambiar, desaparecer o simplemente tener sus propias agendas. Basar nuestro sentido de valía en algo tan volátil es una receta para la inseguridad crónica y, finalmente, para el desencanto. La verdadera autoestima emana de un núcleo interno de integridad y autoaceptación. Paralelamente a la crítica de la búsqueda de validación externa, Schopenhauer enfatiza la trágica negligencia de nuestra riqueza interior, ese vasto tesoro que todos poseemos pero que raramente nos dedicamos a cultivar con la misma diligencia que aplicamos a nuestras ambiciones mundanas. Se refiere al cultivo de la mente, al desarrollo de la sensibilidad artística,
a la capacidad de reflexión profunda y a la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, no como un medio para un fin externo. Existe un contraste fundamental, según Schopenhauer, entre la búsqueda de bienes externos y el desarrollo de cualidades internas. Los bienes materiales, el estatus social e incluso las relaciones basadas en la superficialidad son susceptibles de ser perdidos. Pueden ser arrebatados por el infortunio, el tiempo o la traición. Las cualidades internas, sin embargo, como la sabiduría, la fortaleza de carácter, la compasión y la capacidad de apreciar la belleza, una vez adquiridas, se convierten en posesiones permanentes, fuentes de consuelo y satisfacción que nadie nos puede quitar. Para Schopenhauer, la experiencia estética, especialmente a través del arte, la música y la contemplación de la naturaleza, ofrece momentos preciosos de trascendencia. En estos momentos, podemos liberarnos temporalmente de la tiranía de la voluntad y del ciclo incesante de deseo y sufrimiento. El arte nos permite contemplar las ideas platónicas, las formas eternas detrás del mundo fenoménico, y en esa contemplación desinteresada encontramos un alivio, una especie de sabbat para la atormentada voluntad. El lamento que surge en la vejez, entonces, también se relaciona con no haber dedicado suficiente tiempo y atención a estos alimentos del alma. Se mira hacia atrás y se reconoce haber priorizado ocupaciones superficiales, distracciones vanas o la acumulación de trivialidades, en lugar de nutrir la mente y el espíritu con aquello que realmente enriquece y perdura. Es el arrepentimiento, por haber dejado sin explorar los vastos paisajes interiores, prefiriendo los caminos trillados del mundo exterior. La idea de que la verdadera riqueza es la riqueza del ser, no la del tener, resuena a través de muchas tradiciones de sabiduría, tanto orientales como occidentales. Schopenhauer se inscribe en esta línea de pensamiento, argumentando que un individuo rico interiormente, con una mente cultivada y una rica vida espiritual, es mucho menos dependiente de las circunstancias externas para su felicidad. Posee dentro de sí los recursos para encontrar significado y consuelo, incluso en medio de la adversidad. Un mundo interior bien cultivado ofrece una resiliencia invaluable frente a las inevitables dificultades de la vida y, crucialmente, frente al espectro del tedio, que Schopenhauer consideraba uno de los dos polos del sufrimiento humano, el otro siendo el dolor. Especialmente en la vejez, cuando las actividades externas pueden disminuir, la capacidad de encontrar satisfacción en la contemplación, la lectura, la reflexión y la apreciación de la belleza se convierte en un baluarte contra la desesperación y el vacío. Otro pilar del pensamiento de Schopenhauer que ilumina el gran lamento tardío es su particular visión de la felicidad. Contrario a la noción popular de la felicidad como un estado positivo y eufórico que se puede alcanzar y mantener, Schopenhauer la concebía de manera más negativa. La felicidad no es tanto la presencia de algo bueno, sino la ausencia de dolor, sufrimiento y aburrimiento. Es un estado de tranquilidad y liberación de la tiranía de la voluntad. Desde esta perspectiva, la búsqueda incesante de picos de felicidad a través de conquistas externas, placeres intensos o la admiración de los demás es, en sí misma, una trampa de la voluntad. Cada logro o placer es efímero y, una vez desvanecido, deja un vacío que exige ser llenado por una nueva búsqueda, perpetuando el ciclo. Creemos que estamos persiguiendo la felicidad, pero en realidad estamos huyendo del sufrimiento inherente al deseo insatisfecho. Este es el ciclo implacable de deseo, esfuerzo, conquista, breve satisfacción, tedio y emergencia de un nuevo deseo, que Schopenhauer identificó como la condición humana básica mientras estemos bajo el yugo de la voluntad. Es un molino de sufrimiento del que pocos escapan, porque la mayoría confunde la excitación momentánea de la persecución o la breve euforia del logro con una felicidad genuina y sostenible. El verdadero problema es la propia naturaleza del desear. El lamento, por haber pasado la vida entera en este mohiño, persiguiendo una zanahoria tras otra sin nunca alcanzar una satisfacción duradera, es profundo. Es la dolorosa comprensión de haber confundido la agitación con la vida, la excitación con la felicidad y el cumplimiento de los dictados de la voluntad con la realización personal. Se reconoce que la energía vital se ha consumido en una carrera sin fin hacia un horizonte que siempre retrocede. La comparación con el mito de Sísifo es inevitable y potente. Al igual que Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, el ser humano, bajo el influjo de la voluntad, se encuentra atrapado en una repetición fútil de esfuerzos que no conducen a una liberación final. Cada deseo satisfecho
es solo un breve descanso antes de que la tarea de desear y perseguir deba reanudarse. La sabiduría, entonces, no radicaría en la expansión infinita de nuestros deseos o en la capacidad de satisfacerlos todos, lo cual es imposible, sino en encontrar un cierto grado de contentamiento en la tranquilidad, en la moderación, consciente de esos deseos y en el desapego de los resultados. Se trata de aprender a querer menos, en lugar de luchar por tener más, reconociendo la naturaleza ilusoria de la felicidad basada en la gratificación externa. A pesar del panorama sombrío que a veces se asocia con Schopenhauer, su filosofía también ofrece caminos para mitigar este lamento, incluso si la comprensión llega tarde en la vida. Un primer paso es reconocer que, aunque el tiempo no puede revertirse, un cambio de perspectiva y actitud es siempre posible. No se trata tanto de eliminar por completo el lamento, lo cual podría ser imposible, sino de transformarlo a través de la comprensión y la aceptación. Una de las prácticas que Schopenhauer sugiere es una forma de negación de la voluntad, que no debe entenderse como una supresión violenta, sino como una limitación consciente de los deseos y un creciente desapego de los impulsos egoístas. Esto implica una observación atenta de nuestros propios patrones de deseo y una elección deliberada de no seguir ciegamente cada impulso, buscando en cambio una mayor quietud interior y una menor dependencia de las gratificaciones externas. El cultivo de la compasión, Mitleid, es otro elemento crucial en la ética schopenhaueriana. Al reconocer el sufrimiento inherente a toda existencia y sentir empatía por el dolor ajeno, trascendemos los límites de nuestro propio egoísmo, que es una manifestación directa de la voluntad. En la compasión, encontramos una conexión más profunda con los demás y un sentido de propósito que va más allá de la satisfacción de nuestros propios anhelos. La valorización de la contemplación estética, como se mencionó anteriormente, sigue siendo un refugio y una fuente de sabiduría. Dedicar tiempo a apreciar el arte, la música o la belleza de la naturaleza nos permite elevarnos por encima de la corriente de la voluntad, ofreciendo momentos de paz y lucidez. Estos momentos, aunque transitorios, nos recuerdan que hay dimensiones de la existencia que trascienden la lucha cotidiana por la supervivencia y la satisfacción. La introspección y la aceptación de la propia trayectoria vital, con sus errores y aciertos, son fundamentales. Comprender las fuerzas que nos han moldeado, incluyendo las influencias de la voluntad y las presiones sociales, puede ayudar a mitigar la autocrítica destructiva. Aquí, conceptos modernos como la sombra, de Carl Jung, que alude a las partes reprimidas de nosotros mismos, podrían complementar la visión de Schopenhauer, ofreciendo herramientas para integrar nuestras experiencias pasadas. Finalmente, encontrar una cierta paz en la comprensión de la naturaleza de la existencia, incluso con su innegable cuota de sufrimiento, es parte del legado de Schopenhauer. Su pesimismo no es una invitación a la desesperanza, sino un realismo que, una vez asimilado, puede ser extrañamente liberador. Al despojarnos de las ilusiones sobre una felicidad fácil y permanente, podemos aprender a navegar la vida con mayor sabiduría, ecuanimidad y quizás menos lamentos. En resumen, el gran lamento que Arthur Schopenhauer advirtió que nos acecharía, especialmente después de los 60 años, si no tomábamos conciencia, es el de una vida consumida en la persecución de los espejismos de la voluntad, la validación externa, los placeres fugaces y el estatus superficial, todo ello en detrimento de la inmensa riqueza interior y la autenticidad de nuestro propio ser. Te invito a reflexionar. ¿Cuáles son las voluntades que están dictando tus elecciones en este momento de tu vida? ¿Qué tesoros de tu mundo interior estás cultivando activamente o quizás descuidando? Comparte en los comentarios cuál de las ideas de Schopenhauer te ha resonado más profundamente, o qué aspecto de tu propia vida sientes que merece un valiente reexamen a la luz de estas profundas advertencias. Si esta exploración te ha aportado valor, considera darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más viajes filosóficos en busca de una vida con mayor significado y menos arrepentimientos.